Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria PIU, específicamente el núcleo básico. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 3 de lenguaje y comunicación liberadora. En ella vamos a desarrollar 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. 1. Los usos lingüísticos. 2. Los venezolanismos. Y 3. Los ejes nacionales de la variedad lingüística. Los objetivos de esta teleclase son: 1. Revisar los usos de la lengua. 2. Acercarnos a las particularidades de los idiomas en cada región geográfica. Y 3. Conoceremos las variaciones culturales reflejadas en cada comunidad en su expresión lingüística. Vamos así entonces a dar comienzo a nuestro primer momento, los usos lingüísticos. Primero, entendemos que para hacer un uso del idioma, lo primero es que debemos ser iguales, nos debemos comportar de la misma manera. Para poder utilizar la lengua, el idioma, necesitamos compartir de igual a igual los mismos sentidos, los mismos valores. Cada palabra debe significar lo mismo para nosotros, para el vecino, para cada uno de los que conformamos este grupo humano, el grupo humano donde vivimos. Luego, una vez que aprendemos a compartir, fíjense, cuando nosotros estamos pequeñitos, lo primero que empezamos a aprender a hablar. Antes de aprender a leer, lo primero que empezamos a hablar. ¿Cómo aprendemos? ¿Por reflejo? ¿Por imitación? Sí, pero también por una necesidad interna de hacernos entender. Entonces, cuando uno tiene un bebé chiquitico, uno le dice, no, espérate. ¿Tú qué es lo que quieres? Ñama, ñama, ñama. No te entiendo. No te entiendo significa que vamos a obligar al niño a utilizar el lenguaje convenido por el grupo social. Entonces, no, tú no quieres un ñama ñama, tú quieres tu tetero. Tetero, esto es tetero. Enseñamos el tetero, él ve el tetero y comienza a unir el objeto, el símbolo, con la palabra, con el sonido. Entonces, mamá, los papás siempre se ofenden mucho porque el niñito lo primero que aprende a decir es mamá, no papá. Parece que mamá es mucho más fácil. Además, mamá es la que le da de comer. Mamá es la que lo cuida y lo protege. A veces cuando los papás son los que los cuidan, entonces aprenden a decir papá. Pero es un proceso interno dentro del hogar. Ok, entonces lo primero es compartir. Empezamos a compartir, empezamos a hablar. Fíjense, eso es tan importante como las costumbres. Nosotros empezamos a compartir costumbres. Si en la casa todos los días se come arepa y no pan, es para nosotros un valor lingüístico hablar de una arepa, más que hablar del pan. Entonces, nosotros somos hombres y mujeres de maíz. Nosotros venimos de una sociedad fundamentada en un producto distinto, de unos valores nutritivos que no se parecen a ningún otro. Por eso es que dicen, algunos especialistas dicen que es un producto que viene de fuera del planeta, no se parece a ningún otro, y es el que nos da la consistencia alimentaria a todo el continente. Perfecto. Nosotros somos hombres y mujeres del maíz. Y eso forma parte de nuestro discurso, de nuestro lenguaje, de nuestra motivación. Al ir construyendo ese lenguaje,
cada una de esas palabras, nosotros vamos conformando otra herramienta que es la memoria colectiva. Vamos a ir estableciendo a base de palabras lo que vamos a recordar y lo vamos a compartir entre todos. Cuando estamos pequeños, nosotros tenemos una experiencia en la casa. ¿Y cuál es la experiencia que tenemos en la casa? Entonces nos cuentan, cuando tú estabas chiquitico y tenías 1 año, tú hiciste tal trastada. Wow, eso forma parte de la memoria colectiva de la familia. Entonces, cuando ese muchacho tenga 15 años, esa niña tiene 15 años, llegan los papás en una fiesta y lo empiezan a rayar, ¿cierto? Eso forma parte de la memoria colectiva compartida. Así como compartimos en familia, vamos compartiendo en la región, vamos compartiendo después en el Estado completo, en la nación, valores, imágenes, percepciones que van a conformar esa vivencia nacional y nos va a decir, por ejemplo, en Venezuela, todos hablamos de un personaje interesantísimo que es José Gregorio Hernández. Él forma parte de nuestra memoria colectiva. ¿Cuántos de nosotros conocimos a José Gregorio Hernández? Ninguno. Sin embargo, todos sabemos que fue un médico, el médico de los pobres, y tiene que cuando hubo el enfrentamiento con los países que vinieron a bombardearnos desde fuera de nuestras fronteras, José Gregorio agarró su fusil y fue a defender. ¡Wow! Eso forma parte de la memoria colectiva. Entonces, nosotros vamos cultivando esos recuerdos que nos van dando el sentido de nacionalidad. Para eso también sirve el idioma, para eso también sirve la lengua, para ir construyendo esa plataforma junta, unida, compleja. Luego, las palabras también nos van a permitir crear lo que sería la parte jurídica, la normativa de vida. ¿Cómo se llega a un planteamiento jurídico? El presidente de la República acaba de decir que él apoya al Papa con el planteamiento de ir a aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo dijo el Papa. Y el presidente le dijo a las que van a ser los próximos asambleístas, eso es una ley que está pendiente. Cuando se hace ese planteamiento, desde el lenguaje, desde la emocionalidad, se comienza a tejer la posibilidad de construir una plataforma jurídica, legal, que son una serie de palabras que conformarán las normas que nos van a regir a todos. Para eso también sirve el lenguaje, para eso también sirven los idiomas. Luego tendremos otro elemento que sería diseñar el sistema de educación formal. El sistema de educación formal se trabaja desde el lenguaje. Utilizamos la palabra para ir entrenando, formando, preparando a las generaciones de relevo. Finalmente, proponemos el entendimiento, la inclusión y la justicia desde la palabra, como 3 pilares para hacer la paz. Entonces, si no nos entendemos, si no usamos el lenguaje para entender, no podemos hacer la paz. Si no usamos el lenguaje para exigir igualdad y justicia, no podremos construir la paz. Entonces, todos estos elementos son los que nos están diciendo para qué nos sirve el lenguaje a nivel social. Entonces, nos sirve para comprendernos, nos sirve para construir memoria colectiva, nos sirve para establecer leyes, nos sirve para educar y formar y nos sirve para buscar la paz. Finalizado el momento 1, damos inicio al segundo momento de esta teleclase, los venezolanismos. Cada grupo humano, dentro de un mismo territorio, comparte una historia. Al compartir esa historia, va a ir estructurando una lingüística determinada, un manejo del idioma determinado. Entonces, por cada región, por cada zona del país, nosotros no podemos decir que tenemos
un solo idioma. No, nosotros tenemos idiomas regionales. Los andinos piensan de manera diferente y se expresan de manera diferente a los zulianos y mucho más diferente a los orientales. Entonces, y a la gente del sur. O sea, cada región tiene su propia forma de expresarse. ¿Por qué? Porque esa forma de expresar tiene relación con su historia regional, no con una historia nacional, sino con una historia regional. Y esa historia regional tiene que ver con los espacios geográficos, con las montañas, con los ríos, con los mares. Una persona que vive en la costa acostumbra a hablar muy fuerte, muy duro. ¿Por qué? Porque tiene un ruido natural que es el ruido ambiental. Entonces se acostumbra a hablar muy fuerte. A diferencia de los andinos, que viven en espacios mucho más reducidos, a pesar de ser unas enormes montañas, y hablan casi susurrado. Entonces uno dice, wow, ¿qué diferencia hay? Un andino jamás se va a parecer a un zuliano. Tanto que los zulianos cuando bajan en Semana Santa, en las días de festividades, que bajan de visita a los Andes, vienen principalmente en Semana Santa, vienen y violentan mucho las normativas de conducta, porque aquellos son profundamente religiosos y estos vienen con su fiesta, con su jolgorio, con su alegría, con su música fuerte, y eso no combina, porque son conductas distintas y son lenguajes diferentes. Por ejemplo, el orden y la disciplina que existe en los Andes no se parece a la indisciplina tradicional de la gente de las costas. Y eso tiene una razón de ser. Aquellos señores de allá de los Andes tienen una herencia timotocuica, donde era todo un orden, donde estaba regido de una manera muy vertical y eran gente que tenía una formación con construcciones, con manejos de las siembras que no tenían la gente de las costas, que tenían que pescar, que tenían... Entonces, los lenguajes, la forma de expresar, totalmente diferente. O sea, cada país, por su parte, entonces tiene en totalidad una misma visión, pero en el lenguaje tenemos muchas particularidades. Esas particularidades generan, por ejemplo en Venezuela, términos propios y eso se llaman venezolanismos. No solamente son palabras, sino que también son dichos, son refranes. Y esos venezolanismos se empiezan a ordenar y se convierten en diccionarios, porque los diccionarios son la forma de acumular la información en un sitio y poderla compartir con las nuevas generaciones. Cada país va generando sus propias particularidades. Entonces hay argentinismos, hay colombianismos, o sea, son jergas. Y fíjense, ahorita con la existencia de la internet, de las redes, han surgido unos nuevos modismos y una nueva manera de comunicarse que ya no tiene que ver con el país, sino que tiene que ver con el grupo humano donde principalmente los muchachos se desempeñan. Entonces hay una particularidad en el lenguaje. Entonces hay términos, por ejemplo, subir, ¿qué se sube? Un texto. Wow, eso en la cabeza normal no funciona, pero para los muchachos sí existen. Y hay cualquier cantidad de términos que no utilizan las personas mayores porque no forman parte de su lenguaje natural, que sí es el lenguaje natural de los muchachos que viven dentro de las redes. Viven metidos en sus teléfonos y van compartiendo. Entonces, ya las palabras se han reducido. Entonces, hay otros tipos de términos más cortos para expresar las mismas cosas. Igual pues, para expresar los sentimientos. Entonces, ya no se utilizan los emoticones. Eso forma parte del uso del lenguaje para sustituir. Tenemos otro elemento interesantísimo que surge de los usos de las regiones, serían cómo nombrar
los productos. Por ejemplo, las frutas cambian de acuerdo a la región. Es la misma fruta, es la misma patilla, pero aquí se llama patilla y allá se llama sandía. O sea, cambia de acuerdo. Y así todas las frutas, todas las verduras cambian de país a país el nombre. Pero eso se debe a las costumbres y al origen de la misma palabra. Normalmente, una manzana es una manzana, pero es que nos acostumbraron que las manzanas vienen del norte, vienen de los países fríos y ya vienen, y ya todo el mundo las llama manzanas. Pero a la lechosa se llama lechosa aquí y papaya en el otro lado. O sea, tienen nombres diferentes. Entonces, un ajo porro tiene otro nombre en el otro sitio. Entonces, hay que irse acostumbrando. Cuando vemos los programas de recetarios, de hacer cocina, vemos que los presentadores dicen, en Colombia se llama así, en Venezuela se llama asado y en Argentina se llama así, pero el producto es igualito, es el mismo producto, es la misma raíz, es la misma fruta, es la misma verdura. Entonces, eso forma parte de los regionalismos. También surgen diferentes textos y libros que van recogiendo dentro de lo que se llama el costumbrismo, van recogiendo esas tradiciones orales y esas maneras de manifestarse y de expresarse. Entonces, a lo largo, como estamos viendo, el lenguaje no es único, el lenguaje es variadito y cada región va a generar sus propios discursos para expresar los contenidos de elementos que ellos comparten de manera histórica, de manera geográfica y de manera social. Esto nos lleva, con esto hemos visto que las regiones generan particularidades en el idioma y eso nos permite entendernos. Ya en el próximo espacio veremos cómo se manifiesta eso a nivel de nuestras necesidades sociales. Culminado el segundo momento, le damos paso a un tercer momento y el último de esta teleclase, que vamos a trabajar los ejes nacionales de la variedad lingüística. Vamos a poner un ejemplo del factor histórico. Por ejemplo, hay una palabra que es coroto. ¿De dónde viene la palabra coroto? Un término muy venezolano. Nosotros a todas las cosas las llamamos coroto, un coroto, otro coroto. ¿De dónde viene? Viene de un hecho histórico. El presidente Guzmán Blanco, que gobernó 3 veces en el país, tenía un amor muy grande por un cuadro que él había comprado de un autor europeo llamado Corot. Y un día, en un movimiento sísmico, él se preocupó por su cuadro y le dice a la señora de servicio, por favor, agarre el Corot. Y la señora dijo, el Corot, hacia el coroto. Y se quedó para la historia la palabra coroto. A todo objeto que nosotros no le podemos dar un nombre determinado, en un momento determinado lo llamamos coroto. Entonces, un peine es un coroto, una silla es un coroto, o sea, cualquier cosa es un coroto. Y fíjense, viene de allí, viene de un momento histórico. Eso significa que nosotros, por razones históricas, igual que por razones geográficas, vamos otorgándole valor a las palabras. Pongamos otro ejemplo, el polo y el polero. Nosotros en Caracas llamamos al helado, helado. Pero en el Zulia, en Maracaibo, como el helado es frío, lo relacionaron con el Polo Norte. Entonces lo llaman polo. Y al vendedor de polo lo llaman polero. Nosotros lo llamamos heladero, pero ellos lo llaman polero. Imaginémonos cuando se trata de una comunicación, lo que eso significa. Significa que nosotros, para podernos entender con otras personas de otro lado del país, tenemos que utilizar el lenguaje lo más apropiadamente posible
para que ellos no se sientan ofendidos y nos podamos entender, para llegar a puntos de igualdad. Lo social entonces nos permite generar un lenguaje y eso va generando un día a día y ese día a día se van inventando palabras y esas palabras cuando se inventan se llaman jergas. Entonces, no es lo mismo las jergas que utilizábamos cuando yo era muchacho a las jergas que utilizan ustedes que son muchachos ahora. Antes, una palabra que para mi generación era un insulto, hoy en día es un saludo natural, es una fórmula para llamar al otro casi amorosamente, emocionalmente, con cariño. Eso es sensacional. Entonces, no la puedo usar porque es televisión, y entonces, pero si estuviéramos en el salón de clases podríamos utilizar palabras que suenan malsonantes para una generación, suenan groserías para una generación y para las nuevas generaciones son la forma normal, su jerga normal para la comunicación, para que haya un estado de coloquial, de intercambio permanente sin aspavientos y sin lucir académicos. Luego, eso nos lleva a la importancia de leer los textos, así como es importante conversar y adecuarnos a la otra persona, también es importante la hora de leer. Esta teleclase nos debe llevar a entender que cuando nosotros nos enfrentamos al texto de un libro, no vamos a leer el libro como si estuviéramos leyendo algo en este momento y de este espacio. No, tenemos que entender que cada libro, cada autor tiene un tiempo y un espacio y habla y escribe en función de ese tiempo y de ese espacio. Si nosotros fuéramos a leer un discurso de Simón Bolívar, no lo podemos entender como si lo estuviera leyendo, como si lo estuviera diciendo el presidente Chávez. No podemos, porque son dos tiempos y dos espacios. Para Simón Bolívar, por ejemplo, la palabra dictador no significaba lo que significa para nosotros hoy en día. Para nosotros hoy en día, ser un dictador significa alguien que impone a trocha y mocha su voluntad con violencia. Para la época de Bolívar, y él fue declarado dictador, era el que dictaba las normas, el que dictaba las fórmulas para convivir en un espacio militar en su caso o en un espacio civil. Fíjese, no tenía nada que ver. Diferente era la palabra tirano. En su momento, la palabra tirano significaba imponer su voluntad a como diera lugar. Es interesante porque en 1828, cuando le faltaban 2 años para la muerte de Bolívar, el maestro Simón Rodríguez hizo lo que se llamó el primer análisis de contenido, yo creo que del mundo. Primer análisis de contenido. El hombre entró a analizar lo que estaban diciendo 16 periódicos del continente. ¿Para qué? Porque 16 periódicos del continente en las diferentes capitales de los países de América Latina estaban difundiendo dos visiones. Una, que Bolívar era un tirano y que Bolívar era un mestizo. Escúchenme bien, esas fueron las dos cosas que se estaban diciendo de Bolívar. Simón Rodríguez las desmonta, hace un análisis de contenido y determina que ambas visiones estaban tergiversadas y manipuladas por los periódicos ya de ese momento. Muy interesante. Eso nos lleva entonces a tomar conciencia de dos cosas, que cuando leemos un texto tenemos que ubicarnos en quién lo escribió, cuándo lo escribió y para qué lo escribió. Igualmente, cuando leemos una traducción, y
eso todavía es mucho más complejo, las traducciones tienen que ver con las características particulares de quien lo escribió y del espacio físico, social e histórico donde fuera escrito. Entonces, cuando nosotros vimos una traducción, por ejemplo, cuando estamos viendo las reuniones de la ONU, estamos viendo de organismos internacionales, estamos viendo qué es lo que la gente está diciendo y estamos oyendo la traducción. Normalmente estas traducciones son literarias, pero no pueden explicar el sentido y el valor que realmente tiene para el que lo está expresando. Es muy difícil hacer una buena traducción. Eso nos obliga, entonces, a nosotros, cuando estudiamos, a tomar nuestros textos, evaluarlos en función del momento en que fueron escritos, por quién fue escrito y para quién fue escrito. Fíjense todos los elementos que hay que tomar en cuenta. Por eso cada vez que uno va a trabajar un libro, uno agarra su libro y lo primero que hace es una ficha de quién es el autor. ¿Cómo se llama el autor? Nombre completo, no el apellido nada más. Lo ubica en tiempo y espacio. Ubica qué profesión tiene el señor que escribió eso y qué representaba en su momento ese señor para su realidad histórica. Entender lo que pensaba Páez cuando era domador de caballos es distinto a lo que pensaba Páez cuando peleó en la Guerra de Independencia, pero también es muy diferente a lo que pensaba Páez cuando entra como el primer presidente de Venezuela, con la primera dama, que entra a Caracas y aprende a hablar inglés, aprende a hablar francés con esa primera dama y aprende a hacer teatro, y de aquel domador de caballos a este hombre que hace teatro había un gran trecho. ¿Podemos entender a Páez como una sola cosa? No, Páez fue el producto de muchos procesos sociohistóricos y fue cambiando y evolucionando o transformándose. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que cuando nos enfrentamos a nuestros materiales de estudio, el lenguaje y el manejo del idioma son tan trascendentes como entender la autoría, quién lo escribió, por qué lo escribió, y no podemos trasladar de manera automática el concepto de Aristóteles al concepto del siglo XXI. No podemos. Tenemos que ir entendiendo en qué se parece, cómo fue el origen y cómo ha evolucionado. De esta manera desarrollamos esta teleclase de Universidad en Casa, con el tema número 3 de lenguaje y comunicación liberadora. Es un buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase de hoy. 1. Revisamos los usos de la lengua. 2. Nos acercamos a las particularidades de los idiomas en cada región geográfica. Y 3. Conocimos las variaciones culturales reflejadas en cada comunidad en su expresión lingüística. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerden, deben comunicarse con su docente o tutor en su universidad con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. Será hasta la próxima clase.